noches y bienvenidos a La Burbuja. Respóndanme a esta pregunta. ¿Se puede tener el alma más nauseabunda, más oscura que la de alguien que todavía apoya a este PSOE? ¿Se puede? ¿Se puede llegar tan lejos? ¿Se puede ser tan miserable como el delegado del gobierno de Madrid? ¿Se puede ser de esa manera? De verdad, pregúntenselo. Porque hoy, si el PSOE ya había traspasado todas las líneas de la moral habidas y por haber, hoy han caído absolutamente al abismo de la historia. Hoy el PSOE ha certificado el sello de partido que junto a la ETA tienen un solo proyecto, un solo discurso, una misma visión y una misma idea. Son exactamente lo mismo. ETA y el PSOE han venido a España, han hecho mucho daño a España con el propósito de querer blanquear sus dos criminales historias, que se dan la mano en la persona de Francisco Martín, delegado del Gobierno de Madrid. Creo que tenemos la imagen de este sujeto, Francisco Martín, el hombre del día, el hombre cuya alma no es de color roja socialista, sino de color negro. Ahí lo tienen. Francisco Martín, bueno, en este caso estamos viendo la imagen, no de Francisco Martín, sino la imagen que yo les quería traer en el día de hoy. Vean, esto fue ETA. Según el delegado del gobierno, Francisco Martín, del Partido Socialista, según este sujeto, Bildu, es decir, ETA, es quien sale bien parado de esta situación. Es a quien hay que hacerle un homenaje. Francisco Martín no está con el guardia civil y con la niña en brazos. No, no, no. Está con el que ponía la bomba. Está con el que ponía la bomba. El PSOE está con los terroristas, no con las víctimas. Lo han demostrado en sus terminales mediáticas, haciendo humor y chanza y chiste de todo esto, pero también políticamente, demostrando que son gente que no solo no son de fiar, sino que moralmente están en el subsuelo, en el sótano de cualquier criterio o cualquier juicio moral que podamos hacerles. Dice este sujeto, siniestro sujeto, Francisco Martín, que Bildu ha ayudado a salvar muchas vidas, que ETA ha ayudado a salvar muchas vidas. ¿Cuál? ¿La de Miguel Ángel Blanco? ¿Cuál? ¿La de Fernando Buesa? ¿Cuál? ¿La de Fernando Mújica? ¿Cuál? ¿La de, por ejemplo, Ernest Lluch? ¿Cuál? ¿La de Alberto Jiménez Becerril? ¿Cuál? ¿La del almirante Carrero Blanco? ¿Cuál? ¿La de Melitón Manzanas? ¿Cuál? ¿Qué vida ha ayudado a salvar? Pero este es el PSOE. Este es el PSOE que quiere gobernar España, que nos lleva gobernado 5 años, que gobernó 14 con Felipe González, que gobernó 7 con Zapatero. Ese es el PSOE, el que nos quiere hacer vender que la derecha es sanguinaria y que la ETA es un villancico, es una canción de cuna, es una nana, es un festival de Eurovisión, es algo maravilloso, es bondadoso, pero ¿se puede ser más sinvergüenza que alguien del PSOE? ¿Se puede tener una catadura moral? Este señor ha dicho que han ayudado o han apoyado más que los patriotas de pulserita. El delegado del gobierno de Madrid. Recuerden, en Madrid, ETA mató a 123 personas. 123 vidas voladas por los aires, y nunca mejor dicho, por culpa de los sanguinarios etarras. 123 vidas, 123 historias, 123 familias abocadas al drama más terrible que alguien puede vivir, que es que de la noche a la mañana suene un teléfono y te cuenten que tu marido, que tu hermano, que tu hija
que tu pareja ha sido exterminada por unos tipos que ahora el PSOE dice que han ayudado a salvar vidas. Esto es lo que estamos viviendo, ¿eh? Este es el relato del PSOE. Y o nos oponemos frontalmente, sin paños calientes, o nos comen, ¿eh? O este discurso se mete en la cabeza de los españoles e imponen su relato, imponen su criterio. Y yo me niego. Yo me niego. Yo no soy de ponerme pulseras. Me pongo la del Getafe porque es el equipo de mi corazón. Pero voy a empezar a ponerme la bandera de España, claro. Porque esa es mi nación. Esa es la que merece ser defendida. Y todos esos guardias civiles, todos esos policías, todos esos padres de familia, todos esos concejales, todos esos viandantes, todos esos ciudadanos, todos esos españoles, les mataron por el mero hecho de ser españoles, es decir, por albergar en su ser a la nación española. Por el simple hecho de ser españoles se les exterminaba, se acababa con ellos. Ahí sí que había una cuestión nacional a la hora de apretar el gatillo y pegar un tiro en la nuca, que además había que ser cobardes. O sea, el delegado del gobierno está con los asesinos de los 13 chavales, que eran chavales, de la plaza de Santo Domingo en Madrid. Está con los que volaron Hipercor. Está con los que volaron la casa cuartel de Zaragoza. Está con Chapote. Que te vote Chapote, Francisco, delegado del gobierno. Que te vote Chapote 1001 vez. Hay que repetírtelo. Dice la izquierda, no, es que estas elecciones las va a ganar el que te vote Chapote. Pues por supuesto. Es que a la nación española le queda todavía algo de reacción. Todavía reacciona cuando la pinchan. Y nos habéis pinchado de una manera. Te has pasado. Te has pasado de una manera nauseabunda. Por tanto, yo estoy con los que llevamos la bandera de España. No para fardar ni en el bañador, ni de una manera burda o grotesca. No, no. La bandera de España realmente en nuestro corazón. Que cuando viajamos por ahí o cuando de alguna manera hay que defender lo nuestro, somos los primeros, ¿eh? Somos los primeros. Patriotas de verdad, que tuvimos que ver cómo día a día, gota a gota, iban asesinando a un español cada día. Y así hasta casi 1000, prácticamente 1000, de los cuales 300 casos sin esclarecer. ¿Qué pasa con los 22 niños? Niños, estamos hablando de niños que se cargó la ETA. Francisco, delegado del gobierno del PSOE. ¿Qué te pasa con esos niños? Tú estás, claro, es que tú estás con el que pegaba el tiro en la nuca. Tú estás con Otegi, que perseguía a Gabriel Cisneros cuando se escondía debajo de un coche. Claro, es que tú estás con Chapote, tú estás con el carnicero de Mondragón, tú estás con Henry Parot, tú estás con Santi Potro, tú estás con Bolinaga, tú estás con Macario, tú estás con la Tigresa. Esos son tus aliados. Esos son los que a ti te caen bien. Pues al pueblo español no. El pueblo español, el 23J, espero que unánimemente prácticamente, que desterremos al PSOE esa idea burda, esa idea asquerosa, esa idea vomitiva de que la ETA pues no fue para tanto y que fíjate a lo que ha ayudado a traernos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Maldigo al PSOE desde lo más profundo de mi corazón. Lo maldigo por ser como es. Por ser un partido que ve a un terrorista, en un terrorista ve un aliado y en una víctima ve un enemigo. O ve a alguien a quien hay que pisotear y quien hay que chapotear en su sangre. PSOE, os habéis pasado. Habéis llegado a un punto de no retorno. Un punto en el que ya nadie os puede comprar el discurso si ese alguien tiene alma. Si ese alguien, por lo menos, no sé, tiene moral, no sé si cree en Dios, pero por lo menos tiene algo ahí dentro. Vosotros lo que tenéis es unas ganas de poder, unas ganas de llegar al poder como sea y a coste que sea, que si os tenéis que fiar de la ETA, juntar con la ETA, pactar con la ETA, comprarle el discurso a la ETA y encima decir que aquí no ha pasado nada, borrar la historia de España, lo vais a hacer porque lo habéis hecho. Así que Francisco, delegado del gobierno de Madrid, que te vote Chapote. Y a todo el PSOE que les vote Chapote, porque es lo que se merecen. Y para hablar
sobre este asunto. Vamos a tener hoy el testimonio, en este caso, de Juan de Dios Dávila, víctima del terrorismo, a quien ETA mató a su hermano. Él es el presidente de Vox en Guipúzcoa y ya le tenemos con nosotros. Juan de Dios Dávila, víctima de ETA y persona que hoy siempre tiene mucho que decir, pero hoy, después de las declaraciones del delegado del gobierno, tiene mucho que hablar y mucho que contar. Don Juan de Dios, ¿qué le ha parecido esas declaraciones? Bueno, esas declaraciones me parecen completamente inmorales. Es decir que Bildu, en el que el último jefe de la banda terrorista ETA está en el comité de dirección de Sortu, uno de los partidos que forma parte de Bildu, en el que Bildu tiene una sentencia en firme del Tribunal Supremo en el que indicaba que debía ser ilegalizado por formar parte de la estrategia de ETA, con pruebas probadas, valga la redundancia, en un juicio, aportadas por la Guardia Civil, sentencia que fue llevada al Constitucional, que sabemos que no pertenece al Poder Judicial, que es un tribunal político, y que canceló la aplicación de esa sentencia con pruebas probadas aportadas por la Guardia Civil. Es un intento de blanqueo. Es la muestra de que el Partido Socialista es el que ha conseguido que ETA esté en las instituciones. No tiene ningún tipo de arrepentimiento a eso, no tiene ningún tipo de límite moral el Partido Socialista Obrero Español, no tiene ningún límite moral, ni siquiera el que militantes suyos hayan sido asesinados por ETA, como Pagazartundúa, que desgraciadamente también está siendo traicionado por su propio partido. Es indignante. Y además, fundamentalmente, es mentira. Mentira. Bildu es el representante de ETA. ETA es un proyecto que no solamente tenía una derivada terrorista, sino que ETA asesinaba por un proyecto político, y ese proyecto político hoy está más cerca que nunca de conseguirse gracias al apoyo y al blanqueo del Partido Socialista Obrero Español, en concreto a Pedro Sánchez y a el señor Zapatero. Digo señor por decir algo. Juan de Dios Dávila, muchísimas gracias por este testimonio, por su opinión, porque tiene usted toda la razón. Así hemos editorializado y creo de corazón que se lo tienen que hacer ver esos socialistas que creen que Bildu, que los etarras han hecho más por España que aquellos que habéis sufrido el terrorismo y que defendéis a España o bien con una pulsera en el brazo o en el corazón, donde haga falta. Pues nada, yo les invito a que vengan a Guipúzcoa y que vean si ETA no está en las calles, que lo vean. Que vean si hay libertad, que vean si se puede hablar libremente. Es mentira, es vivir en la mentira, absoluta. Viven de la mentira, por la mentira y para la mentira. Juan de Dios Dávila, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Yo estoy con Juan de Dios, ¿eh? Yo estoy con Juan de Dios Dávila, lo tengo claro. ¿Con quién está el delegado del gobierno de Madrid? Con el asesino de su hermano. Claro, es que esta es la clave. Esta es la clave. Y para seguir hablando sobre esto, tenemos también otra víctima del terrorismo, en este caso el que hasta ahora ha sido diputado del Partido Popular y persona a la que asesinaron tanto a su padre como a su hermano, don Jaime Mateu. Vamos a escucharle. Don Jaime Mateu, diputado del Partido Popular, víctima doblemente de ETA. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, buenas tardes, Josué. Muchas gracias por invitarme a tu magnífico programa. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le han parecido las declaraciones del delegado del gobierno del Partido Socialista aquí en Madrid diciendo que Bildu ha hecho mucho más que los patriotas por España? Bueno, pues está dentro de esa escalada de histerismo con el cual está trabajando ahora mismo el gobierno de España pensando en su próxima salida de Moncloa y de los restantes ministerios que desgraciadamente son 22, ¿no? En definitiva, este señor Martín es más la voz de su amo, es la voz de Bolaños, es la voz de Sánchez, es la voz de todo este gobierno indigno e indecente que se dedica básicamente a ofender o a intentar ofender a las víctimas del terrorismo con sus descalificadas declaraciones. Pero claro, ofende quien puede, no quien quiere. Y esta gente no tiene ni la catadura moral, ni la formación, ni la preparación, ni el conocimiento para tratar de ofender a las víctimas del terrorismo. Además, el delegado del gobierno ha dicho que Bildu, gracias a Bildu se han salvado miles de vidas. Usted, que tiene en su haber 2 víctimas del terrorismo muy cercanas, ¿qué le puede responder? ¿Qué le puede decir?
Pues vamos a ver, que primero se hubieran dedicado a evitar los asesinatos de sus amigos, de sus colegas, con los que chiquiteaban y que tienen ese buen rollo que son los amigos todos de los etarras, ¿no? Y evidentemente, si hubieran evitado esos asesinatos, hubiera sido muy diferente. Pero que ahora no vengan, pontifiquen que los asesinaban, les blanqueen y se conviertan en almas blancas, almas cándidas, ¿no? Porque vamos a ver, hay que repetirlo, ETA no ha desaparecido, ETA es Bildu. ETA es Bildu, así de claro lo digo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, un gobierno que se mete en la cama con los herederos políticos de los asesinos etarras, desde luego es un gobierno que a la mañana siguiente, cuando se levanta, lo único que puede es provocar repugnancia, asco por parte de la víctima del terrorismo. Por eso es muy importante que los españoles se movilicen para echar cuanto antes a esta tropa del gobierno de España. Ahora estoy viendo así la de Izpurúa, que el verla por delante en este contexto, estas declaraciones y por supuesto a Otegi, pues evidentemente es que es vomitivo. Es absolutamente vomitivo. Para acabar, don Jaime, ¿cuántos votos ha perdido hoy el Partido Socialista? De cara al 23J, los españoles tomarán cuenta y el 23J decidirán votar a otra opción que no sea la que blanquea a los terroristas. Bueno, vamos a ver, aquí hay que distinguir dos clases de votantes socialistas. Los que realmente son socialistas constitucionalistas, socialistas, es decir, de pro, socialistas que dentro de su ideología, pues bueno, defienden los intereses de España. Y hay otro tipo de socialismo, que es el socialismo paniaguado, que evidentemente es el que va a seguir apoyando, haga lo que haga este gobierno del Partido Socialista. Yo en este supuesto, como víctima del terrorismo, apelo a las conciencias de estas constitucionalistas que no pueden estar cómodos viendo lo que está haciendo su partido. Un partido histórico, un partido centenario, un partido que ha tenido un papel fundamental en la historia de España. Entonces yo apelo a estas personas, a la conciencia de estas personas que no pueden convivir en un país en los cuales a los asesinos etarras se les ha dado la facultad de reescribir la historia a través de la ley de memoria democrática y que son gente que quiere socavar los cimientos de nuestra democracia. Por eso es fundamental que estos socialistas clásicos y tradicionales obvien a este gobierno formado por esta serie de indigentes intelectuales. Don Jaime Mateu, muchísimas gracias por su claridad y desde aquí, en La Burbuja, en Prensa Digital, lo tenemos claro. Estamos con ustedes y no con el delegado del gobierno y todos los blanqueadores de la banda terrorista ETA. Muchas gracias, siempre gracias, Josué, muy amable. Gracias, de verdad. En Periodista Digital, con las víctimas. En Periodista Digital damos voz a la gente decente, no al delegado del gobierno de Madrid. Y vamos a comentarlo, en este caso, a mi izquierda, el escritor y abogado José María Blanco Corredoira. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches, muy bien y consternado como está usted por esta circunstancia, por este hecho tan lamentable que en cierto modo pone de manifiesto, como decía, la historia criminal del PSOE, pero tengo que decir, para hacer justicia, que hubo una época en la que el Partido Socialista se tomó en serio la lucha contra el terrorismo. Buscó un atajo que fue chapucero, inconveniente, ilegal, pero ciertamente perseguía una razón de Estado que era salvaguardar los intereses de España y atacar a ETA en su refugio en Francia. Por lo tanto, aquel PSOE para mí se merece otra consideración distinta a la abiertamente criminal, que yo creo que hasta en el libro de la historia criminal del Partido Socialista, este libro de Javier García Isaac, creo que que es un gran libro, pero debería tener un tratamiento aparte el asunto del GAL, porque es una historia distinta. Porque además, gracias al GAL, a pesar de lo chapucero y de las víctimas inocentes que hubo, Francia empezó a tomarse en serio y empezó a perseguir a ETA. Y luego, por otra parte, pues me parece que es muy acertado, pero conviene explicar a nuestros oyentes por qué Bildu es ETA. Como recuerda don Josué, yo tuve ese enfrentamiento con Pascual Sala, el magistrado del Tribunal Constitucional, presidente, que fue el que legalizó a Bildu. Para mí Bildu es ETA, pero no porque lo diga yo. Es que realmente toda la tarea policial que eclosionó con la ilegalización de Batasuna, lo que ponía de manifiesto es que Batasuna obedecía a ETA militar, así como en la rama política militar, finalmente escindida y a partir de la Sexta Asamblea,
el partido político no mandaba sobre la rama político-militar. En la rama ETA militar, que es la que sobrevivió, la que se mantuvo, la que triunfó, en esa rama todas las ramificaciones, sindicatos, periódicos, Enrico Tabernas y, por supuesto, el partido político, seguían las directrices de ETA. Por lo tanto, a mí me parece bastante correcto y riguroso decir que Bildu es ETA, porque además desde el principio de ETA, desde muy al comienzo o mediados de los años 70, y quizá antes, la lucha de ETA fue la lucha de sus presos, porque fue en la época aquella en que se pretendió secuestrar a Carrero Blanco y finalmente se le asesinó. Porque ya entonces lo que trataban de hacer era poner en libertad a los presos. Y esto es en definitiva lo que es Bildu, un aparato político, un partido político profundamente antiespañol que persigue la eliminación de la nación, la destrucción de la nación, que solamente por eso debía estar prohibido y cuya principal preocupación política han sido los presos, los asesinos de ETA. David Sandoval. ¿Qué tal? Y además, declaraciones del lado del gobierno. Bueno, luego ha dicho que no se ha explicado bien. Luego ha pedido perdón porque ya se le ha venido un carga un montón encima. Porque, claro, él lo que está diciendo es lo que culturalmente comparten mucha gente en el PSOE, pero no se atreve a decirlo, ¿no? Y él lo dice porque en realidad cree que la derecha es más... lo que tú has dicho en el editorial, que la derecha es peor que los terroristas. O sea, alucinante, ¿no? Pero además, lo que decía José María, yo quería añadir que Bildu actualmente, o sea, hace nada, lo que no permite, por ejemplo, en Navarra o en otras regiones del País Vasco, es una cultura política democrática. Es decir, Bildu, hoy mismo tú no puedes ir con una bandera por ciertos poblados, por ciertas ciudades. No puedes salir con la bandera de España en la calle Navarrería, en Pamplona, en el centro de Pamplona, como le pasó a este señor, a un cubano que era boxeador y que se le vinieron encima 3 o 4 chales para pegarle, porque uno a uno no querían enfrentarse. O sea, esto es Bildu hoy. Y entonces, que no vengan a decir estas cosas, porque Bildu, cualquiera que conoce Navarra, cualquiera que conoce el País Vasco, sabe que no permite otra opción que no sea pensar como ellos. Me repugna la pregunta, pero es lo que ha planteado el delegado del gobierno del PSOE. ¿Ha hecho más Bildu por España que los españoles, según él, los patriotas de banderita de España? Bueno, es que él, lo que se está contestando, ha hecho más Bildu por la destrucción de España, o sea, por la idea que ellos tienen de España, que la derecha. Sí, para ellos, para sus fines, para el fin del Partido Socialista, ha hecho más Bildu que la derecha, claro. ¿Ha hecho más Bildu, la ETA? Bueno, vamos a ver. Yo es que creo que Francisco Martín se ha equivocado y lo ha reconocido porque además a lo que se refería al apoyo parlamentario que había prestado para los estados ilegales de alarma, pues parece ser que se abstuvo, que ni siquiera había votado a favor. Pero Francisco Martín se merece todo el castigo que has anunciado, hasta el punto de que yo tampoco soy persona de pulseras, no llevo ninguna, pero hoy he traído una. ¿Ah, sí? Sí. Ah, José María, pero mira. Si yo supiera dónde está Francisco Martín, me la pondría delante de él. Bien a cámara, yo te la pongo o... Súbela, que tenemos el rótulo. Ahí. Eso es. La pulsera, yo no llevo pulsera porque convendría hacer una sociología de la pulsera y de la bandera de España, que no es más que una reacción a una postergación que ha habido y una persecución de la bandera durante 30, 40 años que yo la he vivido, hasta que con el 11M en el 2004 espontáneamente empezaron a aflorar. Pero durante muchos años en España la bandera no la llevaba nadie. Entonces, yo me la pondría, Josué, para decirle que me dijera a la cara que yo soy un patriotero y que Bildu ha hecho más por España que yo. Porque entonces le podría desafiar como hizo aquel abogado madrileño, aquel podellano, le abofetearía para retarle en un duelo. Esa es la pena, que vivimos una época en la que la mentira está permitida y no tiene ningún tipo de reacción. Pero yo creo que les va a salir mal, Josué. Sí. Hoy, ¿cuántos votos ha perdido el PSOE?
de cara al 23 de julio? David. Ha perdido relato, es decir, ellos están cuidando, o sea, lo que más les ha hecho daño durante esta campaña ha sido lo de ETA y lo de la ley sí es sí, ¿no? Y ahora mismo ellos no quieren, o sea, el PSOE no quiere tocar estos temas porque sabe que no le renta votos, pero lo que más ha perdido es el relato. Entonces, a ver qué artimaña utilizan para un poco ponerse por delante como siempre lo hacen, ¿no? Pero ha perdido el relato y le machacarán los medios con justa razón. El que te vote chapote va a perseguir al PSOE. Claro, por supuesto. Yo creo que es así, Josué, que va a pesar mucho este apoyo explícito de Bildu al PSOE, le va a pesar mucho. ¿Quién ha tenido más influencia? ¿Ricardo de la Cierva con todos sus libros o su propio hijo con esa frase en televisión española, que te vote chapote? Bueno, pues en una época tan mediática como esta, en una época en la que vivimos, quizá por desgracia, en una época del hombre eslogan, pues efectivamente ha tenido y está teniendo este lema, que te vote chapote, está siendo demoledor. Sin embargo, creo que era el hijo de Ricardo de la Cierva. El padre para mí es un gran historiador, porque de algunos temas, como masonería, como historia del gobierno de Franco, es con Luis Suárez el mayor estudioso, hasta el punto que se dice que en alguna ocasión le llamaron desde el Pardo. Estaba el general Franco con su mujer y no se ponían de acuerdo en una fecha y llamaron a Ricardo de la Cierva para que se la aclarara. Ricardo de la Cierva ha desmentido documentalmente a Santiago Carrillo con el asunto de Paracuellos, que le toca muy de cerca porque Paracuellos mataron a su padre, y Santiago Carrillo, por ejemplo, tiene un libro fundamental, Ricardo de la Cierva, que claro, entre los historiadores y los que nos dedicamos a esto, que es la verdadera, la forma en que él explicó toda la postergación de don Juan en la vía hacia la monarquía, refutando a Luis María Ansón, que ha sido también un gran mentiroso en toda esta historia de la monarquía. Vamos a ver el vídeo, las declaraciones del delegado del gobierno en Madrid, recordemos del Partido Socialista, esta mañana, que ya les digo, el PSOE, si le quedaba algo de bondad, que yo no sé dónde, o aquellos tertulianos que ven en el PSOE, en otro PSOE, algo bueno, pues que vean este vídeo y que tengan la caraja de eso, de decirle a Blanco Corredoira o decirle a David que ellos son patrioteros de pacotilla y que Bildu y la ETA han hecho más por España. Vamos a verlo. Pero ya que me pregunta por esos pactos también con Bildu y en esa equiparación que en ocasiones se trata de hacer, yo quiero compartir con ustedes una reflexión personal, pero que no puedo evitar hacer. Y es que esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Y me voy a explicar. Es que esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados. Es que han contribuido a dignificar la vida de millones de pensionistas españoles, a contribuir a mejorar las condiciones laborales de millones de ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro país. Nauseabundo absolutamente. Y como comentábamos aquí, nadie se ha levantado a decirle, pero bueno, qué barbaridad estás diciendo. Estaba ahí Marlaska, calladito. Simancas, calladito. El padre Ángel, con cara de susto, esa cara que suele tener, calladito. Es una auténtica vergüenza. Ha habido acuerdo en Valencia entre Vox y PP. En este caso, el vicepresidente y consejero de Cultura será un extorero, una persona que se ha dedicado al torero. Y Bolaños ha dicho lo siguiente: Vox no deja de ser una fuerza más que machista, xenófoba, negacionista del cambio climático, negacionista de la violencia de la mujer, que pretende ilegalizar partidos políticos. Que un torero sea vicepresidente, ¿te parece una ignominia? Un gran torero. Vicente Barrera ha sido un torero muy elegante
y que ha sufrido jornadas muy duras, y yo he presenciado algún percance suyo y yo le admiro, le admiraba de siempre. Yo reconozco que el papel de estos partidos, si vemos lo que le ha pasado a Ciudadanos, lo que le ha pasado a Podemos, el ser el partido bisagra, el ser partido que ayude al gobierno, tiene un desgaste muy grande. No sabemos si se cumple la máxima de Andreotti, que del poder desgasta sobre todo al que no lo tiene, pero las dos posiciones son difíciles. En Madrid le ha desgastado mucho una oposición que no ha sabido explicar, la de Rocío Monasterio, no ha sabido explicarla. Sin embargo, y en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, y sin embargo, en otros lados, a lo mejor sería capaz de explicarlo. Yo confieso que tengo esa duda de no saber qué le conviene más a Vox, si estar en la oposición o participar del gobierno. Es difícil. En cualquier caso, lo que me dice mi instinto es que Vox no debe perder su esencia, su criterio, lo que para otros puede ser su radicalismo, en cuanto a seguir esa máxima de que la luz no dobla las esquinas y que si tenemos una idea de España, Vox debe perseguirla y no dejarse convencer con unas baratijas. David, bueno, este relato de Bolaños sigue presente. No, pero es que es el que ya habían hecho previamente, ¿no? Es decir, la idea es escorar a Vox hacia la extrema derecha para machacar al PP diciéndole que está pactando con lo peor de la sociedad, mientras ellos también pactan con otro extremo, que sería Bildu, y que al final los dos acaban empatados. Que es un poco la teoría que han dicho varios medios de comunicación, que lo ha dicho en Onda Cero, que lo dicen en la cadena Ser. Es decir, ahora no el PP ya no tiene legitimidad para decir que el PSOE pacta con Bildu, porque ellos pactan con Vox. O sea, al final eso es un relato, es un juego de relato, ¿no? O sea, pero la realidad, ¿qué es? La realidad es que el PP y Vox estaban llamados o condenados a entenderse, porque son dos partidos con dos tipos de votantes diferentes que la gente les vota para que lleguen al poder, no les votan para que se peleen entre ellos. También es cierto que el PP no les va a permitir ninguna concesión, y en la medida que puedan machacar a Vox, le machacarán. Pero David, el otro día aquí me lo reprochó Eurico Campano cuando dijo que si Vox está en contra de las autonomías, ¿por qué participa de ellas? Bueno, pues como aprendimos con Don Torcuato, de la ley a la ley, es decir, porque queremos cambiar la realidad que no nos gusta. Vox no debe perder el discurso de que las autonomías son el cáncer de España. Sí. Además es esa la labor principal de la oposición, el discurso, el relato, porque en realidad el poder que puedan tocar va a ser mínimo. Y lo que sí pueden hacer es crear una cultura política, crear un relato, para la lucha, ir tal, desmontando el aparato, claro, el invento. Por supuesto. Pues bueno, ha habido acuerdo en Valencia, en Murcia no lo ha podido haber, veremos a ver en otras comunidades, pero lo que está claro es que, como muy bien ha dicho David, condenados, si utilizamos esa terminología, a entenderse sí que están. José María Blanco Redoira, muchísimas gracias. Y que los murcianos no quieren ir a votar, porque esto de ir a votar es un coñazo, con perdón, y no, esto es insufrible. Sí, pero entonces, bueno, el 23 habrá que ir. No, yo no voy a ir a la peregrinación de Covadonga, y entonces no. Por correo no te fías. ¿Iré a votar por correo o no? ¿O no? Bueno, David Sandoval, 23 de julio a votar o a Covadonga. Yo votaré igual, votaré creo que por correo, si voto. Sí. Vale. Bueno, al delegado del gobierno, que le vote chapote. Eso lo tenemos claro. Queridos amigos, gracias de verdad por estar con nosotros en esta tertulia de Periodista Digital. Pues es la segunda ocasión que nos visita y espero que sean muchísimas más, porque nos encanta tenerle con nosotros por sus análisis y porque no tiene pelos en la lengua. Santiago Armesilla, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal las cosas por Salamanca? Tranquilas, es una ciudad, ya lo sabes, tranquila, barata, se come bien, se está bien, es preciosa. Cada vez que sales al centro siempre ves una cosa que no habías visto en un momento anterior, por los monumentos que hay. Y bueno, pues hay felicidad total. ¿Qué te ha parecido las declaraciones del delegado del gobierno hablando de las bondades de Bildu y el aporte que le ha hecho Bildu a los españoles frente a los patriotillas de banderita en la muñeca? Bueno, yo veo dos lecturas ahí. Uno,
campaña electoral estricta, es decir, el enemigo es Pepe Vox, que es básicamente Franco, Hitler, la Inquisición Torquemada que neoliberal que puede volver a resurgir, y el PSOE es el Carmino, la verdad y la vida, que si no le votas volverá Hitler, Franco, Milton Friedman. Y luego también yo creo que el PSOE de siempre ha tenido, bueno, de siempre, sobre todo desde el Congreso de Suresnes y más acusadamente desde la época de Zapatero, una táctica política que consiste en, entre comillas, criminalizar a la oposición y asociarla a la dictadura franquista. Cuando yo creo que si uno escarba un poco en la historia de ambos partidos, ninguno se salva, porque la inmensa mayoría de altos cargos que llegaron al PSOE en los 70 provenían de la Falange, del Movimiento Nacional. O sea, yo tengo la idea de que la frase de Franco de todo está atado bien atado, en el fondo, ¿cómo se traduce en el régimen actual? El PSOE es la Falange, el PP es el Opus Dei y los nacionalistas separatistas son, pues eso, el carlismo redivivo. Entonces, pero bueno, juega con eso y tienen un techo de... No, tienen un suelo de votos de 6 millones de personas que hagan lo que hagan, les van a votar siempre. Sí, sí, o sea, que aunque se rían de las víctimas, aunque hagan lo que sea del terrorismo... Yo creo que, o sea, han perdido en las municipales unos 800.000 votos, que son muchos, casi 1 millón. Pero hay un suelo electoral de 6 millones de personas. Es impresionante. Que es impresionante, son convencidos, habría que ver el rango de edad que tienen, la extracción social que tienen, pero que consideran que gracias al PSOE, lo poquito que tienen a nivel de estado de bienestar es gracias a ellos. Loles León dijo el otro día, yo voto a la izquierda porque mi padre votaba a la izquierda, mi abuelo votaba a la izquierda y entonces yo votaba a la PSOE. Claro, y evidentemente acabar con eso es muy difícil. Siempre que tengan esos 6 millones de votos, el PSOE puede resurgir. O sea, yo considero que solo hay 2 instituciones en el mundo que son capaces de morir y resucitar, que son el Papa y el PSOE. Entonces, una vez que analicemos eso y lo tengamos claro, hay que trabajar. Sí, sí. Recuerdo en uno de tus vídeos que hablabas de no solo el PSOE como partido político, sino como forma de pensar, como forma de opinar, como cinematográficamente hablando, como se han hecho con todo, ¿no? Quiero decir, lo que llama Quintana Paz PSOE State of Mind. O sea, el PSOE se ha convertido en una ideología. Cuando dices socialismo en España, no piensas ni en la Unión Soviética, ni en China, ni piensas, yo qué sé, piensas en el PSOE. Y cuando hablas de estado de bienestar, de ecología, incluso de democracia, la gente piensa en el PSOE. Es tal el grado de control de lo que se llama la alta cultura, las artes escénicas, de la educación, tanto primaria como secundaria como universitaria, como incluso a nivel de inteligencia que tienen, que es muy difícil acabar con todo eso. En cierto sentido, pues, bueno, el propio Feijóo dijo que él en su juventud votó a Felipe González. Básicamente le está echando un capote al PSOE, en plan, oye, nosotros te necesitamos porque sois la columna vertebral del sistema político español y si vosotros caéis, el PP pues también puede caer. Entonces, aunque el PP supuestamente tiene más afiliados que el PSOE, sin embargo, el centro de gravedad, insisto, del sistema político de España es el PSOE. De hecho, tú habías dicho antes, no a este PSOE. Bueno, el problema es cuando dices este y no diferencias, o sea, haces una diferenciación del actual del que se forma en Suresnes en el año 74, que es el punto clave de inflexión para analizar ese partido a nivel histórico. Sí, sí, absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo que no hay PSOE bueno y malo, no, es que es un ejercicio que te lleva al absurdo, que te conduce a llevarte a sitios donde no merece la pena estar. Hablaba este señor, el delegado del gobierno, de la banderita de España. Y es verdad que España es un país, como muy bien decía antes Blanco Corredoira, en el que hasta el gol de Iniesta o el 11M localizaba. Yo creo que el gol de Iniesta y el problema catalán, cuando ya pues, proclaman la independencia, no había un orgullo de sacar la bandera de España. Tú ahora mismo llevas una camiseta en la que luces... Y esta pulsera que hizo mi novia. Y esta pulsera, patria. ¿Tú te sientes un patriotilla de pacotilla con tu pulserita? No, a ver, las banderas no son trozos de tela... sin más, son un símbolo histórico que tiene su origen, tiene su desarrollo, tiene su significación en cada momento puntual de la historia de una nación y aparte que hoy día la bandera de la inmensa mayoría, que sienten la inmensa mayoría de trabajadores españoles como suya, es la rojigualda. Es verdad que es una bandera de origen naval que fue fruto de un concurso que hizo Carlos III para que sus barcos, los barcos de España, no se confundieran con los ingleses, porque la Cruz de Borgoña desde lejos se vería como la Cruz de San Jorge. Pero luego, pues en el transcurso del siglo XIX, pues empezó a ser una bandera patriótica nacional, ya en la guerra de independencia contra los franceses, y luego Isabel II fue la que lo estableció como bandera nacional de facto y jurídicamente.
El gran error de la Segunda República, que muchos historiadores lo dijeron, fue poner una franja morada que supuestamente representaba a Castilla, cuando la bandera de Castilla nunca fue morada, fue de color carmesí, y por un error de simple de coloración, pues se tomó el morado. Pero la inmensa mayoría de españoles se reconocen con esta bandera, y creo que eso va a ser cada vez más. Eso tiene su parte positiva porque eso va a permitir analizar pues, lo que fue la Segunda República de una manera un poco más objetiva y no desde el PSOE State of Mind, porque la Segunda República también es una ideología en sí misma. Sí, claro. Si eres del PSOE tienes que adorar la Segunda República y va en el mismo pack. Sí. ¿Por qué no hay una izquierda que saque la bandera de España? ¿Por qué no le gusta...? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no hay una izquierda nacional? La hubo en el siglo XIX. Los liberales del siglo XIX español, que se podrá criticar, fueron profundamente patriotas. Lo que pasa es que tuvieron un desarrollo histórico en una situación en la cual el imperio se desmoronaba, España se había desindustrializado fuertemente por dos invasiones, la inglesa y la francesa, que se produjeron al mismo tiempo. O sea, las tropas de los casacas rojas no entraron en la península ibérica solo a echar al francés, sino también a destruir prácticamente lo que era la protoindustria manufacturera que tenía la península ibérica, tanto española como portuguesa. Y al mismo tiempo, pues les tocó bregar con una serie de situaciones internas muy difíciles. 3 guerras civiles tremendas, las que hubo en el siglo XIX. Mucha gente dice que la guerra civil española fue la cuarta guerra carlista. Así se denomina. Sí, y luego sí es verdad que hubo conatos, por ejemplo, en el anarquismo, en la CNT, donde sí había, a pesar de ser antiestatistas, pues que eran profundamente patriotas españoles. Incluso en el PSOE inicial, el de Pablo Iglesias Pose, o Pablo Iglesias I, hasta incluso, te puedo decir que no hay duda del españolismo de Indalecio Prieto, Largo Caballero o Julián Besteiro. Estaban enfrentados entre sí, tenían sus propias líneas políticas, podían criticarse, pero no ponían ninguno en duda la unidad de España, ni siquiera eran partidarios del derecho de autodeterminación. Fue el Partido Comunista de España, con Bullejos y José Díaz, con la Comintern incidiendo, el que introdujo en España el decir que Cataluña, País Vasco eran una nación y que por tanto tenían supuestamente derecho a decidir. O sea, eso fue la izquierda comunista la que lo introdujo. Que ahora se lo ha comido Pedro Sánchez, que decía que España era una nación de naciones. Pachi López le preguntaba, ¿pero qué es una nación, Pedro? Bueno, pero ¿sabes cuál es el problema? Que la nación de naciones, esto es un error en el que caen muchas veces los llamados constitucionalistas. De facto, la nación de naciones ya está reconocida en la Constitución española. Y a eso habla de las nacionalidades en la Constitución. En el artículo 2 se dice que la Constitución se basa en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, pero que reconoce y sostiene y apoya el reconocimiento de nacionalidades. Entonces, cuando empezamos hay una distinción extraña entre nación y nacionalidad, cuando son lo mismo, y que viene de la izquierda comunista y de los constitucionalistas que venían del PC, Soletura, etcétera, y que ha asumido mucha gente en España, no solo comunistas, sino incluso anticomunistas, pues entonces tenemos un problema porque ya en la propia Constitución vemos una insalvable contradicción jurídica, que a la larga incide en que, en esto Pablo Iglesias II tiene razón, un Estado plurinacional es perfectamente constitucional porque ya en el artículo 2 eso se ampara y los estatutos de autonomía, aunque solo sean su prólogo, ya pueden reconocerse como naciones, nacionalidades o realidades nacionales. Y no te voy a poner solo el ejemplo de Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, donde además el padre de la patria andaluza es Blas Infante, un señor que se convirtió al Islam, pero que nunca fue nacionalista andaluz ni separatista. Defendía al andaluz como puerta para la islamización de Europa, pero no era andalucista. Pero todo eso está ya en el seno de la o sea, el problema de España ya está en su propia Constitución. Sí. Pasa que nadie quiere abrir ese melón. Entonces hay que quitarlo de nacionalidades de la Constitución. Pero es muy difícil reformar la Constitución. Se necesitan 2/3 del Congreso, luego del Senado, hay que hacer un referéndum. Y explicarle a la gente... Claro, a mí me hace gracia que aparezca gente como Macarena Olona con su nuevo partido diciendo... ¿Qué te parece? Macarena Olona y el nuevo partido. Es inquietante para mí. Es decir, yo no sé esa mujer... exactamente hacia dónde quiere virar. O sea, a mí me suena como una suerte de Yolanda Díaz en versión anticristo, no sé cómo decirlo. Y claro, ella dice, no, hay que hacer un referéndum monarquía-república. Ya hay madurez democrática. Yo, ¿pero qué es eso de la madurez democrática? Si hay una abstención del 40%, si la juventud española no sabe distinguir lo que es una nación de una nacionalidad. Y luego, si me haces un referéndum monarquía-república, ¿qué tipo de monarquía y qué tipo de república? Porque hay monarquías que son incompatibles entre sí y modelos republicanos que son incompatibles entre sí. ¿Qué quieres? ¿Un modelo federal? ¿Un modelo centralista? ¿Semipresidencialista? ¿Presidencialista? ¿Unicameral?
¿Qué hacemos con el Senado? Quiero decir, yo creo que es gente, no ella solo, la inmensa mayoría de políticos españoles que aspiran a tener un silloncito en el Congreso, cuando hablan de política no saben de lo que están hablando. Son básicamente analfabetos funcionales que no tienen nociones básicas de historia, de filosofía política, ni siquiera de conocimientos administrativos. Y es duro cuando se trata de una persona que es abogada del Estado, que ha tenido que prepararse muy bien para conseguir esa plaza. Pero bueno, yo lo siento si hay algún funcionario viendo este vídeo, pero normalmente el alto funcionariado tiene que ser un poco imbécil para poder sacarse la oposición. Y luego fuera de lo que es el temario no saben nada del mundo. Están como pez fuera del agua. Totalmente. Son muchos años metidos en una habitación. Yo creo que eso hace daño con una cosa muy concreta. Pero luego cuando trabajan les pasa igual. Claro. Para acabar, Santiago, he visto en redes sociales que, no iba a decir mucha gente, bueno, algunos te atacan de alguna manera porque dicen que quieres llenar de hispanos España y que quieres llenar de inmigración hispana y que eso es incompatible con los españoles y con la España, o sea, que no se puede estar en contra de la inmigración, pero sí a favor de la inmigración hispanoamericana. ¿Qué les puedes decir? Bueno, que son básicamente gente que o tergiversa con mala fe lo que digo o básicamente, pues eso, son analfabetos funcionales. Voy a explicarlo muy brevemente. Vamos a ver, nosotros en Vanguardia Española estamos en contra de la inmigración ilegal, estamos a favor de deportar a los inmigrantes que delincan y estamos a favor de un control férreo de las fronteras, tanto aéreas como marítimas como terrestres, para evitar que cualquier persona pueda entrar en nuestras fronteras, porque el cupo de territorio y de riqueza del Estado es limitado. Ahora bien, los flujos migratorios son constantes, son inevitables y se producen cada vez más en todo el mundo. La tasa de fecundidad a nivel mundial es cada vez más baja, salvo en el África subsahariana, en los Estados Unidos, curiosamente, por el tipo de movilidad laboral que tienen histórica, aunque también es verdad que la tasa de reposición de población es muy alta en los hispanos, pero muy baja en la población de origen blanco. En los afroamericanos está muy estable y pasa, pues, otra cosa, que cuando llegan inmigrantes a España, las mujeres se acaban adecuando a las tendencias de natalidad que hay y acaban teniendo los mismos hijos que las nativas. A eso hay que añadirle que las mujeres españolas desde hace tiempo ya no están por la labor de tener 4, 5 o 6 hijos como antaño, que los tenían por necesidad, porque la familia necesitaba fuerza de trabajo para que la familia comiese. Entonces, dicho todo esto, hay que ser inflexible con la inmigración ilegal y con los delincuentes y con las mafias que tratan sobre ellos, tanto las ilegales como las legales, tipo Open Arms, ONGs de todo tipo, pero para sostener el sistema de pensiones, si no queremos ir a una renta básica universal, que sería la opción que le quedaría a un Estado cuando la hucha de las pensiones ha quedado obsoleta porque la población se ha envejecido, y teniendo en cuenta además que la automatización del trabajo puede llevar a eso también, pues no te queda otra más que recurrir en gran parte a la inmigración, porque no nacen hijos, para poder sostener ese sistema de pensiones. Ahora bien, ¿qué tipo de inmigración? Yo no quiero llenar España de... que también es que es muy injusto y muy racista el reducir la hispanidad a maras como los Latin Kings, que además tienen su origen en Estados Unidos, no tienen su origen en Hispanoamérica, o a supuestos ecuatorianos que se emborrachan en parques y cosas así. La hispanidad es un concepto muchísimo más amplio. Además, hay que decir una cosa, que los españoles somos hispanos, al igual que los portugueses. El nombre de Hispania es la provincia romana en la cual estaba la península ibérica. Exactamente. Bueno, tierra de metales, es otra traducción que se dice. Hay debate histórico sobre ello. Sí. Pero, en resumen, nosotros somos partidarios en Vanguardia Española de una inmigración selectiva. Hay que priorizar en dos sentidos un tipo de inmigración. Primero, en un sentido cultural, histórico, es decir, traer gente que sea culturalmente afín a ti, en lengua, en religión, aunque no sean religiosos, sino por socialización, y también en idioma, y también en tradiciones y costumbres, y eso Hispanoamérica es el punto más fuerte, porque además, independientemente de la nacionalidad, la región del mundo que más inmigrantes ha aportado a España, de los 8 millones que hay, de los 6 millones, perdón, que hay de inmigrantes, es Hispanoamérica. Por nacionalidades es primero Marruecos, luego Rumanía y luego el Reino Unido, que nadie se queja de los inmigrantes del Reino Unido, porque vienen aquí a cobrar la pensión. Pero, al mismo tiempo, en una economía en proceso de desindustrialización, no ya solo del segundo sector, sino del primer sector, porque la Unión Europea y Pedro Sánchez se están cargando el sector primario, pues se requiere una reindustrialización de España para que el tipo de inmigración que llegue tenga una mayor calidad. Es decir, que sea gente sin antecedentes penales, que vengan ya con contrato de trabajo
y que al mismo tiempo se les vaya distribuyendo por determinadas poblaciones para que trabajen allí. Sin que haya mucho ruido sobre esto, esto ya se está haciendo. No sé si sabes que algunos pueblos de Castilla y León, y de Castilla-La Mancha y de Asturias, se están repoblando con población que viene de Cuba, desde hace unos pocos años. Sí. Salamanca, por ejemplo, está siendo un fenómeno bastante curioso. Zamora, León, Palencia, hasta donde yo tengo noticia, hay pueblos que hace años eran propiedad, en época de Franco, propiedad de una cooperativa industrial, que han quedado completamente abandonados y pues resulta que hay españoles que ahí no quieren ir. Pues la mejor manera de repoblar eso es, vale, tiene que nacer gente, pero oye, si llegan inmigrantes y se adecúan a la tasa demográfica de natalidad de las españolas, entonces te da igual traer inmigración o lo que sea. Tiene que haber una combinación entre ser muy cauto con el tipo de gente que traes, ir reduciendo progresivamente la población musulmana que hay en España, porque si llegan colombianos, te reproducen, entre comillas, Colombia, pero se adecúan a la cultura española. Pero si llegan nigerianos, te reproducen Nigeria. Y esto no es una cuestión de racismo, esto es una cuestión de prudencia política, porque los musulmanes no son una raza. Hay musulmanes que son tan rubios y de ojos azules como tú. Sí. Y aparte que el Islam es incompatible con el racismo. Pero el problema del Islam no es que sean magrebíes, es la Sharia. Porque los problemas de convivencia en España muchas veces tienen que ver o por cuestiones de extracción de clase, de cómo están estructurados ahí, y insisto, las bandas Latin Kings, Maras, etcétera, su origen es Estados Unidos, y también por una cuestión religiosa. Pero si tú vas a defender la cultura española, y la cultura española tiene un impacto universal, porque el idioma español lo hablan 560 millones de personas, la mejor manera de defender la cultura española, aparte de subvencionar o apoyar empresas que tengan que defenderla a nivel de lengua, cinematografía, etcétera, es, si no te queda más remedio que traer inmigrantes, porque los flujos son así, tráete a aquellos que conecten más con tu cultura, que hablan tu idioma, que es un idioma universal. Ahí queda explicado por Santiago Armesilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo es el que es, pero te lo agradecemos y seguro que pronto, si Dios quiere, te tenemos por aquí. Yo encantado, muchas gracias. Un abrazo de verdad. Chao. Y acabamos este programa con Historia del Rock. Ya les conté el martes que nuestro querido profesor está de exámenes y evaluaciones, hizo su sección el martes y hoy jueves tenemos al Changas con nosotros. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí en la burbuja contigo, como siempre, Josué. Otro día y otro grupo de rock. Es buenísimo. Sí, sí, claro. Sí, ya te lo he dicho, que grupos y rock... Me he acordado mucho de ti porque he estado, ya la gente lo puede saber, he estado en un país de Oriente Medio y allí les encantaba el heavy, les encantaba el rock, y enseñarles Barón Rojo, enseñarles ciertos grupos de aquí de España que tú nos has enseñado en la burbuja, bueno, les alucinaba. O sea, era locura tenían. Pero locura, ¿eh? No por Bus, por Barón Rojo. Y no me extraña, porque además es lo que te he dicho siempre de la música y es lo bueno que tiene, que vertebra más que separar, independientemente de razas, ideologías y todo. Y me parece normal que a la gente le guste allí, porque seguramente que también escuchar rock es un sinónimo de libertad. De libertad, sí, sí. ¿Hoy de quién nos vas a hablar? Pues hoy voy a hablar de un grandísimo grupo muy inglés que se llama The Police. The Police, qué bueno, me gusta mucho. A mí, desde luego, mira, y eso que he tenido un padre que ha sido policía, pues te puedo decir que la policía que más me gusta son The Police, desde luego. Police, qué bueno. ¿El nombre del grupo es por algo en concreto? Debe ser por los orígenes y tal, algo de que tenían, no sé, entre Sting y esta gente, no es algo que lo tengo yo muy definido, debía venir de cosas anteriores, pero bueno, es un nombre bastante curioso para ser un grupo de rock, pero que eso no le quita ni un ápice de la calidad que tiene y de lo grandísimo que fue este grupo, aunque duró poco. Ahí les tenemos. Pero bueno, pues un grupo que en 7 años y en 5 discos, pues yo creo que dejó un legado y una influencia pues para toda la vida, o sea, y uno de los grupos seguramente más influyentes de finales de la década de los 70 y sobre todo reyes en los 80. Claro. Y bueno, cuéntanos un poco de la historia de este grupo. Bueno, pues el grupo yo también quería hablar un poco porque como hablé de Dire Straits, ¿no? Pues quería verlo enlazado, ¿no? Pues eso de ser un grupo muy británico de los 80 con éxito. Pero como pasó esto de Tina, pues bueno, pues hice ese inciso. Y bueno, pues por ejemplo, tiene una conexión ahí con Dire Straits porque en la canción Money for Nothing, en los coros sale Sting. Y bueno, pues es un grupo que se forma por el batería, por Stewart Copeland, ¿no? Con un primer guitarrista que se llamaba Henry Padovani, que duraría muy poco.
Pero bueno, luego ya Stewart, que era el que más o menos en principio forma el grupo, pues conoce a Sting. Sting, hay que decir que tiene unos orígenes, es de Newcastle, y sobre todo tenía unos orígenes de tocar jazz. De hecho, estuvo en la Big Band de Newcastle, de jazz, y en los años 70 incluso debió girar por aquí, llegó a ir al Festival de Donosti. Y bueno, pues digamos que en el año 77, con todo esto de la eclosión de los grupos del punk, que no sé, cualquier grupo podía salir y grabar, pues ellos se juntan y empiezan a hacer una música que, bueno, que está ahí muy influenciada por esos años, que es la eclosión del punk. Pues a ellos se les denomina un poco como los estandartes de la New Wave, ¿no? Una nueva estirpe de música que, bueno, pues que era pues innovar, ¿no? Y pues es lo que tenía un poco Police. Police lo que tenía era una fusión muy buena, pues como te diría, tenía esa improvisación del jazz, tenía luego también esa fuerza que tenía el punk, y luego tenía esa alegría de la música reggae. Todo eso lo sumas con una base de rock y unas melodías pop y pues eso te sale un grupo maravilloso. Y bueno, pues ya en poco tiempo es cuando consiguen este guitarrista que tenían al principio, Henry Padovani, pues venía un poco más de la escena punk y no casaba así mucho con Sting, que no le gustaba ese estilo. Y bueno, es cuando consiguen conocer a Andy Summers, que era un guitarrista que ya era 10 años más que ellos, porque Sting y Stewart pues son del 51 y el 52, y Andy Summers era del 42, tenía 10 años antes, y digamos que ya era un hombre que se había fogueado en la época de los 60 tocando con los Animals, de Eric Burdon. Había conocido a Eric Clapton, a Jimmy Page, bueno, pues un poco la escena que fue tan famosa en los 60 Queridísimo Eric Burdon. Sí. Y bueno, pues digamos que este hombre al entrar pues decide que, oye, que lo que él quería formar en un trío, porque intentan que toque con este guitarrista, pero no, este guitarrista era un poco limitado, y bueno, pues al final deciden echarlo y meter a Andy, que bueno, pues tampoco él se sentía mal por quitarle el puesto de trabajo a otro guitarrista, pero en ese momento Police no era nadie, ¿no? Claro. Solo habían grabado una especie de sencillo que se llamaba Fallout, había tenido como algo de repercusión, pero no lo suficiente para grabar un disco. Y entonces pues aquí viene un poco, ya una vez que entra Andy, pues claro, tienen que hacer canciones, girar, pues viene un poco la historia de cómo ese germen para que ellos graben ese primer disco, y es una historia muy bonita, porque ellos pues van a dar como un concierto de teloneros en Francia, ¿no? Y bueno, pues se les estropea el coche y deciden, pues, no sé, pasar la noche por ahí en París, y mientras el batería, Stewart Copeland y Andy Summers, pues me parece que se meten a ver una película Star Wars, pues Sting decide dar un paseo por una calle, pues digamos, de estas de prostitución, ¿no? De chicas prostitutas, y de ahí nace el germen de la canción Roxanne, ¿sabes? Que es una canción que está dedicada pues eso, a una chica que vende su cuerpo, y él en la canción le está diciendo todo el rato que eso ya no lo va a tener que hacer más y que la quiere. Entonces esa canción pues está un temazo tan bonito, que entonces el hermano de Stewart Copeland, que era el manager, es cuando dice, pues oye, aquí sí que hay algo que de mucha calidad, y es cuando lo lleva al sello AM. Y bueno, pues aunque la canción en principio pues no consigue tener una repercusión muy fuerte, pero sí le da lo suficiente para grabar ese primer disco, que es el Urlandos de Amor, que lo graban en el año 78, y pues es un disco que ya pues, es una joya. No tiene tanto éxito porque es el primero y todavía se tienen que dar a conocer, pero aparte de Roxanne, como te digo, pues está So Lonely, está Can't Stand to Losing You, Born in the 50s, Next to You, o sea, un disco además pues eso, muy enérgico. Bueno. Y ellos, pues aparte de eso, pues incluso hacen una gira por Estados Unidos, sabiendo que en Estados Unidos se demandaba pues ese grupo, ese estilo de grupos que hacían New Wave o que venían de la onda punk, y bueno, pues lo empiezan a trabajar. Y bueno, ya en el año 79, rápidamente, pues sacan un segundo disco que se llama Regata Dublán, que traducido es reggae de blancos, para que veas toda la influencia que tenía también la música reggae. Y claro, este disco ya contiene un éxito tremendo también, que se llama el mensaje en la botella, Message in the Bottle, y luego también el Walking on the Moon,
Y bueno, pues este disco ya es cuando ya empiezan, ya les encumbra, este es su segundo, pues a ser ya número 1 en el Reino Unido, en Australia, y empezar pues esto, a hacer giras mundiales, ¿no? Y bueno, pues esto también es verdad que les desgasta un poco. Y en el año 80 otra vez rápidamente pues sacan otro disco que es el Zenyatta Mondiata, y también un disco pues que contiene también temazos, ¿no? El Don't Stand So Close to Me, Did Do, Da Da, el Canary in a Coal Mine, y bueno, pues esto hace que el grupo pues eso siga ya teniendo otra vez otro número 1. O sea, este segundo disco ya si consigue ser número 1 en el Reino Unido, el tercer disco este que te digo también, y bueno, pues todo esto de las giras y mundiales y ya empieza un poco también la presión, ¿no? Porque bueno, pues esto desgasta mucho a las bandas. Y bueno, pues ya con la entrada de la nueva década, que es en el año 80, pues en el 81 sacan el Ghost in the Machine, y bueno, pues este es un disco donde ya a lo mejor ya no hay tanta energía, ¿no? Tan punk, ¿no? Como las canciones, es un poco ya más introspectivo, pero bueno, es otro disco que también pues contiene canciones de mucho éxito, como es el Spirits in the Material World y el Invisible Sun. Y bueno, pues ya empiezan ellos también a meter, digamos, una sección de viento, ¿no? Porque aunque eran un trío en los conciertos, pues empiezan a meter una sección de vientos, coristas y tal. Y bueno, pues aparte de que tenían unos sintetizadores, tanto Andy como Sting, que los tocaban ellos, ¿no? No tenían otros componentes, pero... Y bueno, pues ya al final, pues esto ya igual, empiezan un poco los duelos de egos. También estaban en una cima de creatividad, pues que era tremenda, porque todos los discos eran número 1. Y bueno, pues ya en el año 83 sacarían lo que es su último disco. Pues que también, o sea, prácticamente pues fue quizás el más influyente del Synchronicity, y fue el que tuvo más éxito, porque este disco pues ya tuvo éxito a nivel también de que en Estados Unidos también fue número 1. Además, mira la anécdota, lo sacan en el 83 y es un disco que tiene en su haber el haber quitado del número 1 a un disco que era hegemónico, que habían sacado en el 82, el Thriller de Michael Jackson, ¿sabes? O sea, lo dice quitar del número 1 a ese disco, uno de los pues discos más vendidos, ¿no? Claro, además este disco pues ya contiene lo que es una canción, quizás la más imperecedera de ellos, que es el Every Breath You Take. Y bueno, pues también otras canciones muy importantes, como el King of Pain, y bueno, pues el Wreath on Your Finger. O sea, un disco que era tremendo. Les costó mucho grabarlo. Tiene también como una anécdota aquí en este disco, porque lo estaban grabando en una isla del Caribe, en Montserrat, y Andy Summers en su biografía cuenta que bueno, pues como les costaba un poco ya pues reunirse, que sabían que estaba George Martin, el productor de los Beatles, y quiso como ir a pedirle ayuda, ¿no? Para ver si podían acabar el disco. Y bueno, dice que se presentó allí y bueno, que habló con él, pero que bueno, que George Martin le dijo que él no podía ponerse a producir y tal, pero que bueno, que lo estaban haciendo muy bien y que lo conseguirían. Y él dice que después de tener esa charla, como fuera como algo, mejor algo místico, pero que fue llegar al estudio y como que volvieron otra vez, se pudo volver a encadenar y hacer el disco, ¿sabes? Como que les dio una fuerza espiritual y bueno, pues el disco fue tremendo. Y aquí ya pues empieza lo que es los duelos de los egos. Ya Sting era pues muchísimo más el líder del grupo. Además Sting había colaborado ya en películas, ¿sabes? En Cuadrofenia, en el 79. Año 79, eso sí, hizo el famoso papel de As de Oro, pero en el 84 pues también trabaja en la primera versión de Dune, una película que ahora se ha actualizado, pero la primera, que es de David Lynch, en el 84, pues también sale. Luego en el 98 sale en una película de Guy Ritchie, de Lock and Stock. Y bueno, pues ahí lo dejan. Ellos nunca dan un comunicado. Es verdad que en el 86 pues hacen 3 conciertos por una causa benéfica de Amnistía Internacional. En el 92 me parece que en la boda de Sting también se juntan. Y bueno, pues lo dejan. Sting, ya sabes que ha tenido una carrera después de Police pues tan exitosa como ellos. El batería pues con esto de las bandas sonoras, el otro grabando discos de jazz, de rock. Todos se han colocado, Sí, y luego pues en el 2003 hay que decir que les meten en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
Y bueno, pues digamos que ahí se empiezan un poco a juntar un poquillo, ¿no? Ya ese gusanillo de volver, y en el 2007, con la conmemoración del 30 aniversario de Police, pues en la gala de los Grammys salen y dicen somos Police y hemos vuelto, ¿no? Y hacen una gira de reunión que es súper exitosa. De hecho, en el 2008 el grupo que más dinero ingresó de directos fue ellos. Hicieron un año una gira y bueno, pues llenos totales. Estuvieron también en el Rock in Rio aquí en Madrid, fue un concierto maravilloso y bueno, pues ahí lo dejaron y bueno, pues quién sabe, ¿no? Que a lo mejor algún día quisieran volver, pero bueno, yo no sé. Ahí les tenemos. Creo Ahí que queda, como la tienen está bien cerrada. Ahí queda su música, ya nos has dicho la verdad que grandes temas. Sí, sí, en especial. yo a mí hay, bueno, están las canciones estas pues hemos hablado, el Every Breath You Take, el Roxanne, todas estas son las famosas, Mesas in the Bottom, pero a mí, por ejemplo, hay 3 canciones que me gustan mucho, que también son conocidas, no tanto, pero me encantan, que es el Walking in the Moon, el Spirits in the Material World, o sea, es que mira qué título, Espíritus en un mundo materialista, y sobre todo esta última que me encanta, que es el King of Pain, que pertenece al último disco, al Synchronicity. Raúl El Changas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José. Y a escuchar mucho de Police. Sí. Pues nosotros nos vamos, acabamos este programa, como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y al delegado del gobierno que le vote chapote. Que Dios os bendiga. ¿Quién?